Continuamos con el bloque 3, el tema 9 de probabilidad. Ya estamos en el punto 2, sucesos y conjuntos de sucesos, que se divide a su vez en estos 10 subpuntos que tenemos aquí. Bueno, es importante recalcar que ya hemos visto el punto 1, que es la regla de Laplace, y ahora estamos viendo este punto 2. Estos dos puntos son la base del tema. Si controlamos estos dos puntos, pues ya podremos saltar a hacer ya los ejercicios del punto 3, que serán diagramas en árbol, y el punto 4, que serán tablas de contingencia. En el selectivo normalmente me van a poner o un problema de diagrama en árbol o un problema de tablas de contingencia. Pero claro, para saber hacer todo esto tenemos que tener una buena base en probabilidad, que son la base que me dan los puntos 1 y 2. Vamos allá. De los 10 puntos en que se divide este punto, vamos a ver los 4 primeros en este vídeo. Empezamos con el primero. ¿Qué es un suceso? Un suceso es cada uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado. Bien, recordamos la regla de Laplace. La regla de Laplace establecía que la probabilidad de un suceso es el número de elementos que hay en ese suceso, si lo llamamos S, dividido entre el número total de elementos, o el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Por tanto, es lógico pensar que la probabilidad de un suceso A siempre tiene que ser un número que está comprendido entre 0 y 1, porque claro, nunca el número de elementos en S nunca puede ser superior al número total de elementos, por tanto no puede ser la probabilidad nunca superior a 1 y tampoco puede ser negativa, no puede estar por debajo de 0. Entonces es siempre un número que está situado entre 0 y 1. Una probabilidad mayor que 1 o una probabilidad negativa se considera un error grave, por lo que nos pueden invalidar el problema y ponernos un 0 en el ejercicio si cometemos un error de ese tipo. Punto 2. Sistema completo de sucesos. Es muy sencillo. Dados n sucesos, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, sucesos elementales, estos forman un sistema completo si se cumple que la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro más la probabilidad de todos los sucesos da como resultado 1. Un ejemplo sencillo. Tenemos aquí un espacio muestral representado por la letra omega, ya sabéis, un espacio muestral con una serie de sucesos A, B, C, D y E. Estos son los sucesos que forman este espacio muestral. Bueno, pues estas son las probabilidades de estos sucesos. La probabilidad de A, un décimo, la de B, dos décimos, la de C, tres décimos y la de D, un décimo. Bueno, si estos 5 sucesos forman un sistema completo de sucesos, entonces, ¿cuál debería ser la probabilidad de E? Pues muy sencillo. La suma de todas debería dar 1. Así que si la de A es un décimo, la de B es dos décimos, la de C tres décimos, vamos sumando 1 más 2, 3, más 3, 6, más 1, 7. Estos 4 suman 7 décimos. Por tanto, lógicamente, la probabilidad de E debe ser 3 décimos para que los 5 elementos formen un sistema completo de sucesos. Escribimos la probabilidad aquí para que luego, si hacemos cálculos, tengamos las probabilidades a mano. Bueno, seguimos haciendo cosas. Fijaos, creamos un suceso compuesto que se compone de tres sucesos elementales, A, B y C. A este suceso compuesto lo llamo A. En lugar de suceso compuesto lo podemos llamar también conjunto. Es un conjunto formado por A, B y C. Bueno, pues ¿cómo se calcula la probabilidad de A? Pues muy sencillo. Si el conjunto A está compuesto por A, B y C, pues la probabilidad de A es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Es decir, un décimo más dos décimos más tres décimos, que sería seis décimos, y simplificando, tres quintos. Otro conjunto, otro suceso compuesto, B, que está formado por B y D. Por tanto, el conjunto B es B y D y la probabilidad de B se calcularía sumando la probabilidad de B más la probabilidad de E. Dos décimos más un décimo, tres décimos. Volvemos a hablar de A y fijaos, tenemos ahora un conjunto que se llama C,
que fijaos que está dentro del conjunto A, porque C está compuesto por A y por C. Entonces, como ves, el conjunto A mayúscula es ABC y el conjunto C mayúscula es A y C. Entonces, como puedes ver, C está dentro de A y decimos matemáticamente usamos este símbolo de aquí. Este símbolo de aquí significa que está contenido. C se leería así. C está contenido en A. Es decir, C está dentro de A. Importante este símbolo que lo conozcas. Y fijaos, tenemos un conjunto, como es este, D, que no abarca ningún suceso elemental, no tiene nada dentro. Claro, si no tiene nada dentro, entonces se dice que el conjunto D es el conjunto vacío. Me imagino que conocías este símbolo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de D? Si D es el conjunto vacío, pues muy sencillo, la probabilidad de D es cero, lógicamente, porque no posee ningún suceso elemental. Y cuando la probabilidad de un suceso da cero, también se le llama suceso imposible. Por ejemplo, si tiramos un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7? Pues cero. Si es un dado de 6 caras, pues la probabilidad de sacar un 7 es cero. Se dice que es un suceso imposible. Y tenemos un conjunto ya por último que abarca a estos 5 elementos. Este conjunto que abarca estos 5 elementos se llama E. Bueno, pues E que abarca a todos los sucesos elementales del espacio muestral, entonces, ¿cuál es la probabilidad de E? Bueno, pues si abarca, lógicamente, a todos los sucesos elementales, la probabilidad de E es 1. Y en este caso se dice que cuando la probabilidad de un suceso es 1, es decir, es el 100%, se dice que es un suceso seguro. Y además, en este caso, además, coincide que E es el espacio muestral, E es igual a omega. Pasamos ya al punto 3. La unión de dos sucesos. Se usa este símbolo importante, A unión B, este símbolo que, bueno, que seguro que ya conocías de cursos anteriores y de otras áreas de las matemáticas. Bueno, ¿qué es la unión? La unión de dos sucesos A y B se da cuando se realiza A o B, es decir, cuando ocurre el suceso A o ocurre el suceso B, entonces estamos hablando de la unión. O si hablamos de conjuntos y de sucesos elementales, la unión se da cuando tenemos en cuenta los sucesos elementales que están en A o en B. Importante que te des cuenta de que la unión, para hablar de la unión usamos la O, A o B. Vamos a ver ejemplos. El ejemplo que estábamos viendo antes, tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Y qué es la unión? Pues la unión es todos los sucesos elementales, fijaos, todos los sucesos elementales que pertenecen a A o a B, es decir, A, B, C y D. Estos cuatro elementos, A, B, C y D. Es decir, en este caso todos menos este que está fuera, menos el E. Importante que te des cuenta de una cosa. El suceso elemental B, que está tanto en el conjunto A como en el conjunto B, lo consideramos, lo contamos solo una vez. No lo contamos dos veces por el hecho de estar en los dos conjuntos. Importante eso. Bueno, entonces la probabilidad de la unión, ¿cómo se calcularía? Pues muy sencillo, calculando, sumando la probabilidad de todos los sucesos que pertenecen a la unión, que sería la probabilidad de A más la de B más la de C más la de D, que sería en este caso 7 décimos. Hacemos un inciso y hablamos de algo muy importante que se usa mucho en probabilidad, como son los diagramas de Venn. Venn es este matemático inglés del siglo XIX que es muy sencillo lo que ideó con el diagrama, que es simplemente considerar que esto de fuera, este rectángulo, es todo el espacio muestral, omega, y dentro pues consideramos en este caso dos elementos, perdón, dos sucesos o dos conjuntos, el suceso A o el conjunto A y el suceso B. Bueno, pues entonces cuando hablamos de la unión de A y de B, ¿de qué estamos hablando? Pues de juntar
todo este círculo, todo este conjunto correspondiente al suceso A con todo este conjunto correspondiente al suceso B. Es decir, que la unión de A y de B es esto de aquí. Toda esta parte coloreada que une a los conjuntos A y B. Esto sería la unión representada en un diagrama de Venn. Importante que entiendas los diagramas de Venn porque los vamos a usar bastante. Volvemos a la unión, lo que habíamos hecho antes. Y ahora dos cálculos, dos uniones para pensar un poquito. ¿Cuál es la unión de A con el conjunto vacío? Si tú unes A con el conjunto vacío, ¿qué te queda? Pues lógicamente te queda A, porque como el conjunto vacío no es nada, si tú unes A con nada, pues el resultado es A. ¿Y cuál es la unión de A con el espacio muestral? Es decir, la unión de A con todo. Pues lógicamente si tú unes A con todo, el resultado es todo, que es el espacio muestral. Por tanto, la probabilidad sería 1. Y último punto ya de este vídeo, la intersección. La intersección se representa con este símbolo matemático que fíjate que es al contrario, al revés, que el de la unión. Esto se lee como A intersección B. Bueno, ¿qué significa la intersección de dos sucesos? Pues bueno, me imagino que la palabra intersección la conoces y sabes lo que significa. Pues la intersección de A y de B se da cuando se realizan, cuando ocurren el suceso A y el suceso B. Importante que entiendas la diferencia entre la intersección y la unión simplemente a partir de esto. Aquí pone A y B, mientras que vuelvo atrás. En la unión ponía A o B. Fíjate la diferencia entre A o B y A y B. Y si hablamos de sucesos elementales, la intersección son todos los sucesos elementales comunes de A y de B, es decir, la parte común entre A y B. Vamos a ver el ejemplo que estamos considerando siempre. Si tengo el conjunto A y el conjunto B, ¿cuál es la intersección? Pues la intersección lógicamente es lo que estoy marcando ahora mismo, el suceso elemental común entre A y B. Los sucesos comunes, o en este caso el suceso común, que es en este caso B. Entonces la probabilidad se calcularía como, bueno, en este caso simplemente la probabilidad del suceso B, que es 2 décimos, un quinto. Si consideramos el diagrama de Venn, ¿qué es la intersección entre el suceso A y el suceso B? Pues la parte común, y la parte común es esto que estoy señalando ahora mismo, la parte que corresponde tanto al suceso A como al suceso B. Esto de aquí. A intersección B sería esta zona de aquí del diagrama de Venn. Bueno, y dos cosas para pensar, dos intersecciones para pensar. ¿Cuál es la intersección entre A y el conjunto vacío? La intersección entre A y el conjunto vacío, recuerda, la intersección es lo que hay en común. Lo que hay en común entre A y el conjunto vacío. Pues si entre A y el conjunto vacío no hay nada en común, pues entonces estamos hablando de que la intersección entre A y el conjunto vacío es el conjunto vacío. Por tanto, su probabilidad es 0. ¿Y cuál es la intersección o la probabilidad de la intersección entre A y el espacio muestral? La intersección entre A y todo, que es el espacio muestral, lógicamente es A. Y por tanto la probabilidad de A intersección el espacio muestral sería igual a la probabilidad de A, que es 3 quintos, como hemos calculado en anteriores cálculos. Y para acabar, una última cosa. Mira, hemos cambiado, fijaos, hemos cambiado el ejemplo. Aquí hay otros sucesos elementales, da igual, no sabemos cuál es su probabilidad. Y tengo dos conjuntos, el conjunto A, que abarca todo esto, y el conjunto B, que abarca todo esto. ¿Qué ocurre? Que entre el conjunto A y el conjunto B no hay nada en común. Y como no hay nada en común, entonces decimos que la intersección entre A y B es nada, el conjunto vacío. Entonces, si calculáramos la probabilidad de la intersección, daría como resultado 0. Entonces se dice que los sucesos A y B
son incompatibles, ¿eh? Cuando la probabilidad de la intersección entre dos sucesos da cero, es porque son incompatibles. Y como ves, gráficamente es esto. Son dos sucesos que no tienen nada en común. Si lo representamos en un diagrama de Venn, pues lo vemos más claro. Aquí vemos dos sucesos que sí que tienen una parte en común y aquí vemos dos sucesos que no tienen nada en común. Entonces, en un caso se dice que son sucesos compatibles porque sí que tienen una parte en común, la intersección no es cero, la probabilidad de la intersección no es cero, y en este caso, como la intersección no es nada, es el conjunto vacío, su probabilidad sería cero y se dice que son incompatibles. Bueno, y hasta aquí este vídeo con estos 4 puntos y en el siguiente vídeo veremos los 4 puntos siguientes.